Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Bueno, en primer lugar, quería más o menos saber, obviamente que no persona por persona, pero en general, cómo se sintieron adentro. Si todos bien, si alguien se quedó como con algo por trabajar, lo vamos a trabajar mañana. Bueno, como les había dicho al principio, lo que íbamos a trabajar en la cámara era para activar en cierta forma nuestro útero energético. Porque nosotros estamos aquí y obviamente que hemos venido aquí porque estamos trabajando para la red de conciencia. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, aquellos que empezamos a transitar un camino de conciencia, lo estamos haciendo porque vinimos a trabajar para la red de conciencia. Esta red de conciencia es esta estructura que está alrededor del mundo, alrededor de la existencia en general, a la cual nos estamos volviendo a conectar. Entonces, para los antiguos, esta red de conciencia era una red que se llamaba el útero de la madre. También la red de la tejedora Manik. Manik era la araña, pero la araña no es lo que para nosotros es hoy, un símbolo de, ¿cómo se diría?, de miedo o de asco, sino que era un símbolo de maternidad, era un símbolo de unificación, ¿sí?, de tejido. Se interpretaba a la araña como la madre del universo, como una tejedora universal. Muchas de las cosas que se hacían en aquel entonces era, cuando vemos a veces los templos con sus dioses o las gárgolas en las catedrales, lo que se hacía era ponerles rostros o símbolos a las verdades que dieran un poquito de miedo, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? Porque de esta manera se aseguraban los sacerdotes que ingresase al templo solo aquel que sabía que esas formas no eran reales, ¿sí? Entonces, de esta manera se podía interpretar que si una persona atravesaba las puertas del templo sin miedo, significaba que había trascendido las formas del mundo físico y que entendía que había una verdad más allá, una realidad pura detrás de esa información. Esto en el universo también se le conoce como oscuridad. La oscuridad es en sí como un rostro, una cara que oculta una verdad interna. Entonces, toda la oscuridad que existe en el universo no es más que una intención de poner un bloqueo para la inconsciencia, ¿sí? Puede ser un poco doloroso a veces entender que en el universo hay un bloqueo entre conscientes e inconscientes, ¿no? La inconsciencia no está basada en lo inculto o en lo incapaz o en lo inútil, ¿sí?, podría decirse, que a veces uno cree, esa persona es inconsciente, ¿no? Y lo tenemos mal considerado, la inconsciencia. La inconsciencia es no tener la capacidad de distinguir lo que es real de lo que no es real, de no darse cuenta de qué es lo que yo he creado y de que en el universo todo es uno y por lo tanto no hay una dualidad real, ¿no? Entonces, todo lo que se hacía en la antigüedad para proteger el conocimiento era separar a los inconscientes de los conscientes naturalmente. No había nadie en la antigüedad que dijera, tú no puedes pasar. A partir de Egipto sí. Había murallas, como explicó Ahmed, en los que el pueblo no podía entrar si no tenía el permiso. Pero en los templos más antiguos, en la época de Atlántida, no se hacía esto. Simplemente se ponía a prueba a la persona
de si realmente estaba capacitada para entrar al ver las imágenes y trascender el miedo que había en esas imágenes. Ir más allá de eso. Entonces, en realidad, todo lo que es el mundo de las formas son solo herramientas para poder atravesar a la información real, básicamente. En los templos, como decía Ahmed, que estamos viendo ahora, son todos templos construidos hace muy poco realmente. Probablemente tengan 1500 años, 4000 a lo sumo cuando vayamos a Luxor, 5000 años, Karnak y demás, pero estos templos no tienen más de 3000 años y toda la información que se ve en estos muros, en estas paredes, tenía esa doble información de informar a los que sabían y hacer tener miedo a los que no sabían. ¿Sí? Entonces se separaba naturalmente la civilización para preservar el conocimiento. No es por hacerlo sentir mal, la mayoría aquí han venido del cristianismo, ¿sí? Pero todo esto que está roto lo hizo el cristianismo, ¿sí? Justamente por eso. Los cristianos en su primer momento, y en el último también, siempre han sido personas que tenían miedo de lo que no conocían, ¿no? Entonces preferían destruirlo antes que preguntarse qué era. Entonces, las culturas politeístas solían ser más abiertas a entender que hay muchas formas de entender el universo y que no hay un único camino. Entonces, al entender que había diferentes maneras de llegar a la divinidad, podían comprender que podían, como los romanos, financiar tranquilamente la construcción de un templo para otros dioses, porque no iba en contra de sus propios dioses, básicamente, ¿no? Sabían que era otra forma. Entonces, no sé si les explicó Ahmed antes, pero todas las figuras que ven rotas, como esto aquí, que está picado, las caras, todo esto fue cristiano en el momento en que dijeron hay que sacar a estos paganos y borrar la historia. Pero esto no fue la primera vez que pasó. Esto pasó con el cristianismo en relación a los egipcios, pero también le pasó a los cristianos en su momento, cuando tenían que esconderse, pero mucho tiempo antes también les pasó a las civilizaciones atlantes, en que los egipcios hicieron exactamente lo mismo. El pueblo egipcio no es descendiente directo de Atlántida, sino que es el rejunte de un montón de poblaciones de África que fueron sumándose desde el sur, poblando desde las tierras nubias, que es este territorio, y más al sur en Sudán, desde todo el sur, poblando hacia el norte, trayendo lo que sería la raza egipcia o el pueblo egipcio, ¿sí? Mientras que el pueblo atlante había venido desde el Mediterráneo por el oeste y bajando desde el norte hacia el sur. Entonces, cuando los atlantes empezaron a llegar hacia el Nilo, trajeron todo su conocimiento de templos abiertos, donde la información era entregada solo a aquel que era capaz de atravesar la oscuridad. Y posteriormente, cuando el pueblo de África se dio cuenta de que estos seres los estaban utilizando, de que los atlantes estaban utilizando al pueblo a través de esta división de la conciencia y la inconsciencia, entonces empezaron a controlar el norte. Hubo una gran batalla, una gran guerra, que fue al final de la era de Leo, hace 11.000 años aproximadamente, 10.000 y pico, y en esa batalla finalizó el periodo de Kem y de todas las culturas atlantes y empezaron a dominar los pueblos nómadas del sur, todo este territorio. Ahí fue cuando los sacerdotes tuvieron que empezar a escribir la información. Y estas historias que fueron escribiendo, que era el conocimiento naturalizado, interno, que tenía cada ser respecto a la creación, se tuvo que contar por primera vez, ya no como una verdad, sino como una historia. Se tuvo que contar en forma de cuento para que los pueblos pudiesen entender
y mantener a lo largo del tiempo esta verdad. Entonces la verdad se convirtió en una enseñanza, la enseñanza en una historia, la historia en una leyenda, la leyenda en un mito. Y como el teléfono descompuesto, ¿sí?, terminaron contando un montón de historias que nada que ver con lo que realmente significaba, ¿no? Obviamente que en aquel momento se sabía muy bien el aspecto científico de la creación, por eso el mito que quedó es el que contó Ahmed de la creación de la tierra, de los 4 hermanos y demás. Toda esa historia es como una especie de resumen, muy, muy cortito, de toda la historia de la creación física. Entonces, todo lo que fue surgiendo en la realidad no se contaba como un mito de alguien vino del cielo y sembró tal cosa, sino que realmente el que vino del cielo era un cometa que trajo hidrógeno, carbono, ¿sí? Y se hablaba de esa manera. Se contaba específicamente cómo había sucedido, cómo había llegado el agua, cómo se formó en la Tierra, cómo creció la vida, la división celular, mitosis, etc. Todo era información científica y energética, ¿sí? Entonces, como dijo, Ptah no era un dios, sino que era un sacerdote que representaba la información de la divinidad, de la construcción de realidades, Ptah, ¿sí? Él explicó cómo surgió antes esto, ¿sí? Es decir, bueno, vino de los cielos esta información que aquí la tenemos que contar en forma de historia, que hoy se lee en los jeroglíficos, pero que parece un cuentito de hadas, ¿sí? Todo lo que fue narrado así, los atlantes lo explicaban científicamente y lo hacían vivencial. Es decir, nadie podía explicar realmente cómo eran las cosas, sino que se sabía que la información tenía que ser vivencial, tenía que vivirse. Entonces, por eso, lo primero que se hacía era vivir la experiencia y luego el sacerdote decía, ¿qué pasó? ¿Qué sintieron? ¿De dónde viene? Y se empezaban a hacer preguntas, ¿sí? Todas las preguntas. Entonces, se aprendía a través de la duda, porque se decía que el universo surgió por la duda. El universo tenía una única certeza, que sabe quién es, ¿sí? Yo soy. Pero se hace una pregunta, que es ¿quién puedo ser? ¿Sí? Entonces, a partir de esa duda, surge todo lo existente. Entonces, por eso se decía que la forma más fácil de despertar la divinidad interna era olvidando todo lo que creo que sé y preguntarme todo de nuevo, ¿sí? Siempre duda, siempre dudar. ¿Por qué esto? ¿Para qué tal cosa? ¿Sí? Y dudar no significa desprestigiar lo anterior, no significa decir lo que fue antes no es real, sino que es sumarlo, hacer crecer el conocimiento una y otra vez. El universo solo necesita aprender. Entonces, Ptah contaba la historia de cómo surgió esto, de cómo fue esta creación, que tenía que ver justamente con el pensamiento. Fíjense que lo que dije antes, nosotros vinimos a trabajar para la red de conciencia, ¿sí? Vinimos a trabajar para la red de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es la herramienta fundamental del universo. ¿Y cómo se manifiesta la conciencia? A través de la mente. Es decir, que el universo es solamente una idea, es un pensamiento que está compuesto por muchísimas más ideas y más pensamientos que se van fragmentando a partir de una idea inicial, que es una duda, ¿quién puedo ser? A partir de esto, lo que se enseñaba a través de esa historia es que todo aprendiz que comenzaba el camino del Mahatkay, de entender quiénes éramos, tenía que primero encontrar un lugar solo, tranquilo, donde hacerse la pregunta, ¿quién soy y quién puedo ser? Y cuando descubría la respuesta a esas preguntas, que eran más preguntas, entonces estaba listo para iniciar el camino del aprendizaje.
todo ese camino que se trazó alrededor del río Nilo fue diseñado para que aquel que se hizo la pregunta, ¿quién soy y quién puedo ser?, pueda descubrir su divinidad, igual que lo hizo el gran ser al preguntarse y crear todo esto para entenderse a sí mismo. Entonces, ¿cómo hizo para surgir? Esto es lo fundamental de entender y saber para la tarea que vamos a hacer en la pirámide. Como hablamos, había muchos dioses, pero cada uno de estos dioses no es más que una potestad o un aspecto del único Dios, de la única divinidad, que es el yo soy, el ser. Entonces, lo que se explicaba al principio es que este ser que lo es todo, justamente por ser todo, no tiene punto de referencia. Cuando un ser es todo absolutamente, no tiene ningún punto ni ninguna dirección. Por lo tanto, se convierte en el eterno y constante vacío, ¿sí? De ahí viene todo. El todo justamente es el máximo vacío. Y el máximo vacío, al contrario de lo que por ahí creemos nosotros, al hacerse la pregunta, crea el todo. La nada crea el todo a través de la duda, de quién soy. Y ese todo que surge, primero se expresa en 7 direcciones. En esas 7 direcciones que surgen de la certeza y la duda, ¿sí? Entonces, para que podamos tener la imagen de lo que explicaba Ta en su momento, es: yo soy certeza, por lo tanto, no tengo punto de referencia. Mi punto de referencia soy yo mismo, porque yo soy certeza. Yo soy. Entonces, no hay nada en lo que me pueda referenciar externamente. Por eso yo soy, la nada. Y la nada dice, ¿y quién puedo ser? Entonces, el universo genera mitosis, la primera división de la célula. Se divide y aparece la duda. ¿Quién puedo ser? Se separan y en esa separación empieza a expresarse en el centro una corriente de 7 filamentos, ¿sí?, que se van desprendiendo como rayos de luz. Imaginemos que este es el positivo y este es el negativo. Es al contrario y diferente a como uno puede pensar, que el negativo es la nada y el positivo es el todo. En el origen de las cosas todo es al revés. El positivo es todo aquello que yo veo en mi interior, la luz interna, y el negativo es todo lo irreal, lo que es ficticio en el mundo externo, el todo. Entonces se proyecta de mí hacia afuera a través de estructuras y patrones. Lo primero que es, todo es mente, todo es uno, ¿sí? Luego se divide, creando la correspondencia y al girar la polaridad, positivo y negativo, ¿sí? Se divide. Esto empieza a moverse por el positivo y negativo como un imán, generando la vibración, ¿sí? Y en cada circuito el ritmo. Y a partir de este ritmo se va generando la causa y consecuencia de este movimiento. Si giro para un lado, el resultado va a ser uno, si giro para el otro, el resultado va a ser otro, ¿sí? Y a partir de este resultado, de esta polaridad, ¿sí?, se genera la dualidad, la polaridad constante, ¿sí?, de femenino y masculino, es decir, la creación. ¿Qué hace? Generando un vórtice en su centro, destella en todas direcciones, creando un patrón, por lo tanto, la generación de la realidad. Entonces esto es como un circuito y es lo único que existe en todo el universo. No existe nada más, solo eso. Todo lo demás que existe es una proyección o una sombra o una estructura de solamente ese movimiento y esa fluctuación de 2 aspectos que son uno, ¿sí? Todo lo demás son simplemente chispazos que se van refractando como por espejos en todo el universo, entre sí mismos. A esos primeros 2 aspectos y 7 rayos que surgen en el centro como estructura de la realidad, a esa base se le llaman las 7 leyes universales,
pero en ese momento, en el principio, no tiene nombre de leyes. En la antigüedad, los atlantes y los anteriores no le llamaban 7 leyes, ni decían esto es así, tiene este nombre y funciona así, sino que las llamaban por su verdadero nombre, que eran vocales. ¿Sí? Como dijo Ahmed, para Ptah, en el principio fue una idea y se expresó en palabra. La palabra en realidad no habla de un verbo o de una palabra de un ser como Dios, como dice la Biblia, y Dios dijo, hágase la luz, sino que está hablando de vibraciones. ¿Sí? Cuando el ser se empieza a expresar, empieza a haber vibraciones en el universo. La primera vibración, cuando surge todo, es cuando el ser se expresa. Y esa expresión es muy fácil, es que es lo normal que todos solemos hacer, ¿sí? Cuando estamos cantando, hacer una meditación. Surge el primer canto. Ese primer canto luego se transforma de ese ser espiritual que piensa, que se conecta, a aquel que piensa quién puede ser, el que toma conciencia de sí mismo. Yo soy, ¿quién puedo ser? Entonces baja la vibración y hace y luego expresa su verdad. Esto soy yo. ¿Desde dónde? Desde el corazón. ¿Y quién soy? Soy el centro. Para crear un fruto o que genera experiencias para encontrarse a sí mismo. ¿Sí? Esa es como la separación de las vibraciones. Todo junto, obviamente, que va a ser... Entonces, si escuchamos el primer sonido que surge en el universo, que es la creación de todas las leyes y estructuras de la realidad, se va a escuchar un constante canto o coro que hace... y empieza a colisionar entre sí y a crear diferentes vibraciones y más estructuras y más patrones que empiezan a crear todos los sonidos. El siguiente sonido que aparece a partir de este canto es... que es la letra M, ¿se acuerdan? Que siempre les digo, vibren aquí. ¿Por qué? Porque M va a ser el primer sonido que abre la puerta a que esa expresión que tuvo la divinidad pueda expandirse en todas direcciones. Entonces, es como el sonido que queda pitando en el oído, ¿sí? Esto luego va a ir armando diferentes estructuras. Cuando aparece la M, cuando aparece ese sonido, empieza a estructurar diferentes patrones que van fluctuando en todo el universo y van dando origen a las estructuras. Es decir que las vocales que surgen se llaman matriz y los patrones dentro de la matriz se llaman consonantes. Por eso se decía que era el sonido el creador del universo. Y en muchas culturas se dice que la divinidad creó toda la realidad cantando. Pero eso es un mito, ¿sí? Lo que está hablando aquí solamente es ondas, vibraciones que empiezan a moverse por todo el universo. Entonces, estas vibraciones son las que empiezan a dar orden a la duda. La duda de quién puedo ser. A, E, I, O, U, ¿sí? Esto es lo que puedo ser. Pero para atravesar todo eso hay una ley. Tengo que atravesar la mente. La correspondencia. ¿Sí? Hay diferentes estructuras que tengo que ir pasando y que son las que vamos a ir trabajando por las tardes con Nico. Esta estructura entonces de creación por la que fuimos y vamos atravesando en la realidad es la que va tejiendo toda la red de conciencia, armando las diferentes posibilidades de quién puedo ser. Entonces, cuando todas estas realidades empiezan a entretejerse en sí,
el ser, que venía de la nada, puede tener la referencia de millones de puntos de vista. Y la única forma de tener todos los millones de puntos de vista es si desde mi centro puedo observar en todas las direcciones, ¿sí?, a mí mismo. Por eso la forma perfecta del ser, cuando termina de expresar toda su realidad, es la esfera. Todo ser que es esférico está practicando la divinidad. Por eso un planeta, un sol, están practicando esta divinidad de autorreferenciarse. Y todos los que habitamos un planeta estamos aquí practicando la autorreferencia, ¿sí? Por eso vinimos a un mundo físico, material, para tratar de experimentar esto. ¿Y de qué manera nos damos cuenta que estamos practicando la autorreferencia? Cuando la conciencia descubre la palabra. Entonces significa que nos estamos conscientemente volviendo creadores.